Hoy recibimos a Circe Almanzar, amiga de la casa, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Circe, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Qué bueno tenerte aquí. De inmediato te preguntamos. Yo creo que tú sabes por dónde vamos a preguntar, por dónde anda la cosa. ¿Cómo recibieron ustedes la reforma que no es reforma, el documento que es del gobierno pero que no es oficial, que se parece mucho al 2012, pero que plantea una cantidad de cosas que han denominado como un paquetazo fiscal? Cuando ustedes reciben este documento y lo leen, yo quiero que tú me digas cuáles fueron las primeras manifestaciones del sector empresarial que tú comandas. Mira, Yulisa, nosotros no estamos preocupadas por ese documento. Ese documento puede considerarse que es apócrifo, que puede ser oficial, que puede ser, no importa el documento, ahora mismo. Porque la preocupación que nosotros tenemos más grande es que nosotros como sector estábamos preparándonos desde finales del año pasado para iniciar las discusiones del pacto fiscal. Inclusive nosotros hemos hecho todos los análisis del mundo, de la situación, de cómo están las figuras, cómo nosotros podemos ver escenarios comparativos con otros países, qué ha sucedido, cuáles son los elementos que están distorsionando el aparato fiscal dominicano. Sobre todo nosotros, que estamos viviendo continuamente, cada vez más, un problema de competencia desleal. Y eso se debe no solamente a que haya un problema de valores social, que sí lo hay, sino también hay que un incentivo a tú no aplicar las reglas o no aplicar las leyes. Y esos son incentivos que se dan porque tú incrementas demasiado las tasas tributarias y la gente se anima a ganar el dinero más fácil cuando tú quitas un impuesto y lo evades. Entonces nosotros venimos viviendo eso desde hace un tiempo, no solamente a nivel de producción nacional, con productores que no cumplen sus reglas de juego, sino también con productos importados. Entonces todos esos análisis lo hemos hecho viendo lo que ha sucedido en otros países. Recuérdense que nosotros hemos vivido recientemente también toda la crisis del alcohol adulterado, los cigarrillos que están con contrabando permanente y cada vez mayores. Hemos estado viviendo también otros productos que se importan a cada momento. Pero nada, esperábamos, enero, febrero, marzo. Y empezamos a trabajar en el CES. Trabajábamos en el CES, nos reunimos en el CES, conformamos el CES. Se escogió una nueva directiva del CES, un pleno del CES, una nueva directiva del CES. Nosotros también participamos en ese proceso. Se designa una comisión ejecutiva del CES que es la que se encarga de organizar el CES en sentido general, que está compuesta por los tres sectores, pero tres instituciones de cada uno de los sectores. Nosotros quedamos ahí y empezamos a trabajar en la organización del diálogo cuando el presidente llama al diálogo. El presidente llama al diálogo para discutir 12 reformas. La primera que menciona es, creo que la reforma constitucional y luego la fiscal en el marco del CES. Por supuesto, porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo habla de que es el CES que tiene que conocer un pacto fiscal. Y así él lo había externado y lo habían externado parte de su equipo de gobierno. Pero casualmente, desde la semana pasada, el lunes de la semana pasada, 2 días antes, algunos de los miembros del equipo de gobierno que estaban organizando con nosotros la reunión del CES, del 6 de octubre, nos dicen que probablemente el presidente como que quiere tener o tiene una idea diferente de cómo tratar el pacto fiscal en la mesa del CES. Nosotros nos quedamos como un poco preocupados, ¿verdad? Pero una forma diferente no quiere decir que no se discuta en el CES, ¿verdad? Sino que puede ser, inclusive hasta lo dijeron, ¿no? Que el presidente quiere hacer consultas directas. Puede ser consultas directas y luego lo somete. Pero el día del diálogo, no sé si ustedes pudieron ver
que inclusive yo hice la pregunta de qué iba a pasar, porque se puso en las propuestas de cómo se iban a discutir las reformas, que también el presidente iba a hacer un diálogo directo con algunos sectores. Yo hice la pregunta, ¿pero qué tiene que ver? ¿Cómo va a quedar eso? Porque no lo estoy entendiendo bien. Y el ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia, tampoco dijo que no iba al CES, sino que el presidente, por razones de tiempo, quería tomar en sus manos esa discusión y hacer acercamientos. Queda así. Fíjense que no se vota si se queda o no se queda en el CES, porque no quedaba como claro, ¿verdad? Se quedó así. Pero luego el presidente de la Cámara de Diputados dice que está a la espera de una reforma fiscal para conocerla con el presupuesto. Después empezamos a ver todas las intenciones de que se piensa depositar la reforma tributaria o una reforma tributaria en el Congreso lo antes posible, e inclusive algunos hablaban de que se iba a conocer la semana del 20 de octubre. Nosotros decimos, bueno, es que si esto es así, quiere decir que todo este trabajo que nosotros hemos hecho es en vano. O sea, toda esta organización para el principal aspecto que debemos discutir, que es el fiscal, sácalo de ahí. Entonces, ¿qué vamos a discutir? Transformación digital, que no sea importante, pero no creo que amerite un diálogo con sectores para tú hacer transformaciones digitales. O modernización del Estado, muy importante también, pero implicará que eso tengamos que discutir a fondo esto. Entonces, realmente se suponía que nosotros estábamos ahí para las reformas trascendentales que ahora mismo nos ocupan. Esa es nuestra preocupación. Y la posición del sector industrial y de la IRD, inclusive, fue precisamente olvidarnos de las medidas. No le hagamos caso a las medidas, porque eso es para distraernos. Fíjense cómo ya todo el mundo está jalando para su lado. No, que no me toquen aquí, que no me toquen allá. Si nosotros nos ponemos a discutir punto por punto medidas, primero van a pensar que nosotros no queremos discutir impuestos. Y eso es normal, nadie quiere discutir impuestos, nadie quiere que le pongan impuestos. Es normal, pero nosotros no queremos caer en esa trampa. Lo que queremos es hacer un llamado a que si volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho y que hicimos en el 2012, vamos a caer otra vez en el mismo problema. Y vamos a tener el eufemismo de que vamos a subir los ingresos fiscales. Pero no los subimos. ¿Por qué? Ustedes tienen años en esto. Siempre se dice que la reforma es de un 1.2% del PIB. Y cuando venimos a ver, ¿por qué la presión tributaria no sube? ¿Por qué no sube? Porque lo que estamos haciendo no necesariamente resulta en nuevos ingresos, resulta en mayor evasión y en mayor informalidad. ¿Por qué? Porque estamos cargándole a los mismos que pagan, o porque no estamos buscando los mecanismos para lograr que realmente sea más efectivo. Entonces todo el mundo cree, sí, ahora sí, y resulta que tenemos 4% del PIB, 14% del PIB en un momento que es donde hemos llegado más alto y luego volvemos a bajar, pero siempre estamos haciendo una reforma de 2% del PIB. Siempre, 1.7, 2% del PIB. Señores, hay que hacer lo que manda el librito desde hace tiempo. ¿Cuáles son los problemas del aparato fiscal dominicano? Nosotros tenemos una estructura tributaria compleja. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, y yo no sé por qué es que nadie se apresta a eso. Hay que discutir los procedimientos de recaudación. Un pequeño empresario, un emprendedor, no aguanta que tú tengas que estar arriba de la DGI para pagar impuestos. O no aguanta que tú sigas adelantando impuestos sin tú tener ninguna posibilidad de tú recuperarlos. Entonces hay que buscar la forma de hablar con profundidad y no con esa mirada de corto plazo de que vamos a necesitar por 3 años más dinero.
porque al fin y al cabo a los 3 años vamos a tener el mismo problema. Entonces, fíjense, no es el documento que se filtró, que puede tener verdades, que puede ser que haya sido un documento de trabajo de hace un tiempo y haya cambiado, que puede ser muchas cosas. Y que hay figuras ahí que sí probablemente se estarán pensando, porque son figuras que todo el mundo las piensa cuando va a una reforma tributaria. Claro. Pero esa o cualquier otra debe discutirse de manera profunda e integral, porque si no vamos a caer en lo mismo. Y lo que estamos haciendo todo este año, que ha hecho el gobierno efectivamente, de recuperar la economía, se puede perder. Se puede perder. Nosotros llevamos aproximadamente 6 meses que se ve un síntoma de recuperación, que se ve que se están recuperando los empleos, que ya estamos llegando al mismo nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia, que se ven nuevas inversiones. Pero si hacemos algo que puede ser contraproducente, puede ser peor. Circe, pero tú hablas incluso de un movimiento que a ustedes les resultó extraño. Se venía abordando la problemática fiscal desde hace mucho tiempo. El presidente de la República, Luis Abinader, y su gobierno hasta ahora han mostrado intencionalidad de conversar sobre los grandes problemas del país. Incluso se han formado este diálogo del liderazgo nacional. ¿Por qué crees que se filtra este documento? Porque esto también podría ser visto por algunos como la intencionalidad de medir fuerza, de medir respuestas, de medir reacciones. Y una vez que ustedes han servido ya esta reacción, ¿han tenido feedback por parte del gobierno nacional? El gobierno se ha acercado con los gremios, sobre todo. Recuérdense que el presidente Abinader es un presidente muy cercano. Él no ha hablado de manera formal con los gremios, pero siempre tiene acercamiento con todos nosotros. O sea, es un presidente muy cercano, muy abierto, muy dialogante. Y el mismo ministro de Hacienda es una persona que es muy cercana, también no tiene... Pero no ha habido una propuesta ni entrega formal a los gremios o a los sectores representativos del empresariado. Pero sí ha habido algunas conversaciones de la importancia que tiene esto, inclusive de que iban a haber reuniones y acercamientos técnicos directos, además del CES. Pero lo que estamos viendo, y esa es nuestra preocupación, es un apresuramiento. ¿Pero qué habrá motivado ese apresuramiento, bueno, per se? El presupuesto, que quieren conocer el presupuesto conjuntamente con una reforma tributaria. Entonces el presupuesto, y nosotros decimos, ¿por qué acelerarlo? Porque tú no puedes aprobar un presupuesto y luego lo modificas cuando tú te ganes el tiempo para hacer una discusión a profundidad. Y eso se puede. Pero al ver esto de que se quiere aprobar el presupuesto conjuntamente con una reforma tributaria, eso quiere decir que apresuradamente lo pueden aprobar. Y los congresistas o los bloques del partido oficial pueden hacerlo. Yo espero que no, que sopesen las realidades, pero podrían hacerlo. Entonces, esta es nuestra preocupación y es un llamado al gobierno, que esto se le podría revertir. Porque a veces tomamos decisiones y decimos, no, esto hay que hacerlo, porque si no, precisamente, porque todo el mundo dice, y yo me imagino que ustedes lo visualizan, no es que nadie quiere que le ponga impuesto, siempre va a ser el mismo pataleo, y a lo mejor ellos están pensando eso. Que van a decir, hay que hacerlo, porque siempre va a ser lo mismo. Pero es que no, nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es una situación muy compleja, que no es un momento cualquiera. Nosotros estamos viendo los incrementos de precios más altos de la historia, inclusive del 2008, cuando se generó la crisis financiera a nivel internacional. No tanto en los combustibles, pero sí en los commodities, sí en algunos productos que se importan, que han subido de precio enormemente. Y los fletes. Y los fletes que nunca habían estado a esos niveles.
Pero no solamente eso, pregúntale a un industrial. A mí no me hablen de incremento de impuestos cuando yo no puedo conseguir mi materia prima. Tengo 4 meses esperando mi materia prima para poder conseguir. Bueno, aquí hay que esperar para traer mercancías porque hay un entaponamiento a nivel mundial, no solo encarecimiento. Y todo eso es encarecimiento de precios. Entonces, en un momento como eso, más la falta de recuperación de empresas que todavía no se han podido recuperar por la pandemia, es un momento muy complejo de verdad. Y las cosas están bien. Si seguimos así y podemos tomar medidas transitorias, porque ahora mismo tú puedes tomar medidas que puedan tener un impacto, porque ahora nosotros tenemos congelados los precios de los combustibles hace un tiempo, pero quieres ponerle impuesto a las otras cosas. Entonces tú le quitas de un bolsillo o sacas de un bolsillo para ponerlo en el otro. Pero nosotros tenemos un 4% de la educación, que hay que verlo profundamente, hay que verlo, porque no es verdad que nosotros podemos estar aumentando el año que viene 40.000 millones de pesos para que me digan qué es lo que estamos haciendo con eso. Sin evaluar lo que se ha hecho. Sin evaluar. Ayer me decía un empresario de exportación de efectos del sector eléctrico que no es que están altos los fletes siquiera, que él tiene 6 meses en Asia parado en una mercancía esperando para poderla traer. O sea, ya la tiene allá. Exactamente. Y hace 6 meses que él compró eso y no ha encontrado. Yo voy a terminar con la inflación, pero yo creo que ustedes hicieron un documento muy bien ponderado, también bien enfocado. Creo que aquello de evitar el cortoplacismo da en el nudo lo mismo que la discusión sea en el marco del CES. Los partidos son importantes para la gobernabilidad, la gobernanza, como dicen ahora, y el presidente tiene que buscar eso consenso, pero no es el escenario único y solo. Hay que discutirlo ahí. Ahora, cuando hablo de la inflación, precisamente ustedes se refieren en el documento a los commodities, a los fletes, y ustedes vislumbran un proceso inflacionario. ¿Tú podrías decirnos algo al respecto? Las proyecciones que tenemos y que hemos estado viendo es que probablemente a finales de año los combustibles se disparen más. Inclusive lo han dicho organismos internacionales, que podría estar llegando a los $90 el combustible, el petróleo, el barril de petróleo. No se prevé una disminución del precio de los fletes. Habíamos estimado que en el primer trimestre del año que viene podía resolverse la situación. Hace 4 meses lo estimamos. Ahora mismo no se prevé que se resuelva el problema de los fletes en el primer trimestre. Se estima que pudiera estar resolviéndose en el tercer trimestre del año que viene. Pudiera estar más o menos resolviéndose. Yo creo que hay un problema también de especulación ahí. Las navieras están ganando más que nunca. Cuando hablo de las navieras me refiero a las navieras internacionales, ¿no? Para que no me entiendan aquí los navieros de hecho. Pero hay un tema que se está un poco desbordando de la situación. Y los commodities, lamentablemente hay algunos que han bajado, pero hay algunos que no hay forma que bajen. Inclusive hay algunos que nosotros hemos tenido el optimismo de que están bajando y tuve la curva bajando y de repente ¡fua! Un pico. Nosotros lo monitoreamos todos los lunes, hacemos un informe interesantísimo, te lo voy a mandar todos los lunes, porque es interesante cómo hacemos, inclusive tenemos el índice de las navieras, de costos de fletes, que es muy interesante y ahí se ve clarísimo, o sea, no hay la tendencia, en algunos casos es a la alza, todos, y hay momentos en que bajan, pero suben de nuevo. Lamentablemente eso repercute en todo lo que consumimos. Nosotros no somos un país productor de petróleo, por lo tanto, cada una de las cosas que nosotros consumimos tiene que ver con el petróleo y eso encarece los precios. Pero también las materias primas, nosotros no somos productores de materias primas. Y hay países que pueden estar llevándolo mejor porque son exportadores de materias primas o de commodities, pero nosotros no. Entonces,
nuestros países, los países que somos importadores netos de commodities, vamos a tenerla difícil. Y por eso yo creo que más que ver o intentar resolver el problema con recaudaciones ahora mismo, hay que ver cómo nosotros paliamos el tema de la crisis de la deuda. Yo creo que es un tema que hay que abordarlo con profundidad, porque si bien es cierto que nos hemos endeudado y tenemos que mirar eso, ahora mismo se trata de que veamos también en conjunto cómo vamos a resolver esa situación a mediano y largo plazo, porque muchos países están en la misma situación que nosotros. O sea, no es algo solo de República Dominicana, pero realmente es un tema complicado. Creo que hay que hablarle claro al país. La gente se está sintiendo muy abrumada cuando va a comprar un alimento, cuando va a comprar al supermercado, porque realmente no le da. O sea, hicimos un incremento de salario, pero ha habido un problema y hay un problema ahora mismo, el encarecimiento de los productos. Y eso hay que decirlo, porque no tiene que ver solamente con República Dominicana, está pasando en el mundo. Y eso es pandemia. Post-pandemia, más especulación internacional, que es una situación que no podemos controlar nosotros. Bueno, Circe, Gracias, te Circe. agradecemos que hayas estado con nosotros, Circe Armanza. Gracias a ustedes. Para nosotros siempre es un placer.